Muy buenas gotamitas y cinéfilos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vengo a hablaros de una de las grandes joyas del cine, especialmente del cine de los años 90, una película controvertida, un thriller de suspense judicial y de investigación que no puede pasar desapercibido. Hablamos nada más y nada menos que de JFK, en España traducido JFK, Caso Abierto, dirigida por Oliver Stone, nacido en Estados Unidos en 1946 y protagonizada ni más ni menos, entre otros, porque tiene un gran reparto estelar, por Kevin Costner, película de 1991 en la que seguimos a Jim Garrison, un fiscal del distrito de Luisiana, bueno, Nueva Orleans, que decide querellarse contra, contra un empresario que cree estar involucrado en el asesinato o la conspiración que conllevó el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, aquel presidente de principios de los años 60. Así es que sin más preámbulo vamos con la entrada y empezamos. Como decía, Oliver Stone, director de cine estadounidense, nacido en 1946, conocido por, tiene una filmografía no tremendamente extensa, pero que nos ha dejado películas muy reseñables, entre las que contamos con Platoon, nacido el 4 de julio, Wall Street, Asesinos Natos, perdón. La biografía de la banda de rock The Doors, protagonizada por Val Kilmer, que está tremendo en el sentido de que es una gran actuación y un gran parecido a que fue Jim Morrison, el cantante. Y una sobre la carrera de Nixon, protagonizada por Anthony Hopkins. Como sabéis, Oliver Stone se caracteriza por hacer mención y hacer como un repaso a la vez de entre alabanza y crítica a lo que es Estados Unidos, a lo que son los gobiernos de Estados Unidos, con esta gran historia contemporánea de las guerras de Vietnam. Tiene por así decirlo, una obsesión por todo este panorama, contexto temporal político de la guerra de Vietnam, desde Platoon, nacido el 4 de julio, y un poco por, criticar lo que ha sido el gobierno de Estados Unidos en esa época, sus metodologías, sus ideales, a través de las consecuencias que ha tenido para la población estadounidense, la cual se refugia en unos ideales y unos principios éticos, los cuales el gobierno de Estados Unidos se encarga de tergiversar o malograr, ¿no? Y siempre ha tenido este tinte de crítica política, entre otros. Y ahora hablemos de lo que nos concierne, JFK. JFK, como decía, seguimos la investigación llevada a cabo por Jim Garrison, protagonizado por Kevin Costner, el cual, fiscal del distrito de Nueva Orleans, el cual termina obsesionado con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, y que de 3 a 4 años después del asesinato de Kennedy empieza a empaparse y investigar sobre lo que fue el proceso de investigación y culpabilidad del supuesto asesino de John Fitzgerald Kennedy, que se llevó a cabo a través de la Comisión Warren y lo tengo aquí apuntado, Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos, dos organismos que se encargaron, supuestamente investigar y llevar a cabo todo el proceso de lo que fue el asesinato de Kennedy. Para el guión, Oliver Stone se apoyó sobre todo en 2 libros, lo voy a leer. Uno es En el camino de los asesinos, de Jim Garrison, y Fuego Cruzado, Crossfire, la trama que mató a Kennedy, escrito por Jim Marrs, ¿no? Entonces, esta película no estuvo exenta de polémica, dado que intentaron tumbarla en medio de todo el rodaje, por lo que suponía, dado que es toda una trama política entre lo que fue parte del gobierno de los Estados Unidos, la CIA y el FBI, los cuales se cree que se encargaron de la muerte de Kennedy, dado que Kennedy quería realizar una serie de cambios brutales, dado que estaba la Guerra Fría en pleno auge, con el descubrimiento de los misiles en Cuba, por el comunismo venido de Rusia. Pues Kennedy quería tumbar todo esto, también quería terminar con la Guerra de Vietnam, en fin, toda una serie de medidas las cuales a ciertos personajes no interesaban para nada, y se cree que se organizó toda una trama conspirativa para asesinarlo, ¿no? Organizado por varios personajes, varios grupos, y entre los cuales se encontraba gente de la derecha
de la política estadounidense, un poquito relacionada con temas en Cuba. 346 minutos más tarde. Hablemos del reparto. Tenemos un reparto estelar, aunque sean por escenas de 5 a 15 minutos, un poco más anecdóticos, pero bueno, que no dejan de impresionar. Aparte de, evidentemente, Kevin Costner, tenemos a Tommy Lee Jones como Clay Shaw, contra el cual Jim Garrison es la única persona, el único empresario que se cree que estuvo metido en la conspiración por el asesinato de Kennedy, contra el cual va el juicio, porque muchos de los personajes involucrados pues terminan mal, terminan asesinados. Tenemos a Gary Oldman haciendo de Lee Harvey Oswald, al cual se incriminó injustamente. Tenemos a Joe Pesci también en un papel bastante reseñable. Tenemos a Kevin Bacon, también Donald Sutherland haciendo de un personaje misterioso del gobierno de los Estados Unidos militar del Pentágono, que la verdad que es una escena bastante crucial a mitad más o menos casi de la película. Jack Lemmon, Sissy Spacek, Michael Rooker, al cual le conoceréis sobre todo por las últimas películas de Guardianes de la Galaxia, Jay O. Sanders, Walter Matthau. Lo que son los aspectos técnicos, puesta en escena, fotografía, montaje. El montaje tiene, bueno, aparte de que tiene un ritmo tremendo, tiene un ritmazo, el montaje es una maravilla. Te va mezclando cosas de la historia contemporánea presente que te van contando con cosas del pasado, a medida que te lo van explicando, en distintos formatos de pantalla, con distintos tipos de textura, para meterte un poco en lo que eran las grabaciones de esa época, también mezclado con las grabaciones originales de cuando fue el asesinato, grabados por gente de pues cuando se hacía el desfile. Va saltando en distintos tiempos, con distintos formatos, que es una genialidad, tiene un ritmo tremendo, un montaje brutal. Luego también la fotografía cambia según el momento, está muy bien, ¿no? Por ejemplo, cuando está el personaje de Kevin Costner reunido con su equipo, ya cuando está el tema todo muy candente, que ya están hasta cansados, que ya discuten entre ellos y se cuestionan. Vemos que tiene una fotografía entre amarillenta y anaranjado, bueno, hay partes en la película que parece que tienen como mucho calor y ya eso denota como que el ambiente está ya caldeado, que están cansados, ¿no? La fotografía dice mucho de momentos, situaciones o emociones de los personajes, y en ese es un gran ejemplo, entre otros. Luego lo que es vestuario, escenarios, la verdad que todo genial. Y en cuanto es la trama y más trasfondo, bueno, Oliver Stone idealiza mucho lo que es Estados Unidos en sí, su historia, aparte de criticarla, también en parte idealiza todos los valores como nación, de libertad, de la verdad, de la justicia. Todo esto lo hemos reflejado en el personaje de Jim Garrison, que es el héroe que quiere sacar adelante todo esto por el bien de su familia y de sus hijos, a los cuales quiere dejar un país en la verdad, en la ética, como lucha por esto, por dejar un mejor futuro, lo que le supone también que su familia reciba incluso amenazas, le supone una gran discusión con su esposa, la cual dice que no se preocupa de sus hijos, pero él lo da todo por sacar esto, la verdad, adelante, ¿no? Vemos un poco ese ideal de héroe, sobre todo con el speech, el discurso que se marca al final, todo para que, bueno, pues acabe como acabe, ¿no? Pero que es un gran discurso. Kevin Costner está tremendo, la verdad, como la gran mayoría de los personajes. Gary Oldman, que hace de Lee Harvey Oswald, que bueno, es más secundario, pero la verdad que está muy bien recreado, está muy bien caracterizado, ¿no? Y aquí es cuando Gary Oldman ya hacía sus pinitos en Hollywood. Antes hizo de Sid Vicious, el malogrado bajista y loco del grupo británico de los Sex Pistols. Hizo una película allí inglesa. Y aquí Gary Oldman ya en los años 90 ya se estaba coronando. Tommy Lee Jones, la verdad que está bastante tremendo también en el papel que tiene de Clay Shaw. Y lo que mola de la película es ver este tipo de películas, la verdad que ya se echan de menos, ¿no? Todo tan en el sentido de un guión tan cuidado, tan macerado al detalle, unos diálogos que son una maravilla, confrontaciones entre distintos personajes de distinto carácter y de cómo cada detalle se va desmenuzando, ¿no? Dando lugar todo a lo que es el juicio en la escena en la última media hora que ocupa. También tiene todo este tinte histórico de que en los créditos iniciales nos cuenta cómo Kennedy llega al poder, ¿no? A través de toda una serie de vídeos y de, bueno,
pues todo con tintes muy de documental. Y luego a lo largo de la película, a raíz del asesinato de Kennedy, también nos cuenta lo que fue el asesinato de su hermano, que iba para senador, lo que fue el asesinato de Martin Luther King. Y bueno, una cosa que no nos cuentan, sí que es verdad que aquí se limitan a lo que fue el asesinato de Kennedy y lo que eran sus políticas. No te cuentan, como en otras películas, toda la parte mala de Kennedy, de que era un marido infiel. No se cuenta, no se tiene en cuenta lo que fue la influencia que tuvo Marilyn Monroe en la época, que también falleció por aquella época, y la supuesta infidelidad con Kennedy, ¿no? Y como no, bueno, una película que ya os digo fue bastante polémica en su época, intentaron echarla abajo, taparla, porque Oliver Stone estaba, bueno, aparte de que la tildaban también de muy extremadamente ficticia y no concordaba con lo que fueron los hechos históricos reales, sí que es verdad que al menos Oliver Stone nos deja una visión de que al final no todo es idílico y de cómo al final los gobiernos y los poderes mediáticos de la opinión pública, junto con servicios de inteligencia y a través de los medios de comunicación, se manipula a la población, ¿no? Toda una manipulación donde unos pocos que tengan una mente crítica al final van a ser vapuleados, van a ser aplastados, y de lo peor de los gobiernos hechos por el ser humano, y de que al final cómo se logra comprar a la población a través de engaños con tal de seguir adelante con lo que es la guerra, lo único que va a dar negocio a los gobiernos mundiales. La guerra es lo único que saca adelante los negocios con las grandes multinacionales, lo único que les va a dar beneficios, y las grandes multinacionales empresariales finalmente son las que gobiernan en el mundo por encima de los gobiernos, pero en la sombra, de manera encubierta, que al final todo se resume en intereses político-económico. Pues nada, gozamitas y cinéfilos, hasta aquí mi crítica, reseña, análisis de esta gran película, de este gran clásico del séptimo arte. Espero poder comprármela pronto en formato físico, y ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like, suscribiros, difundid el vídeo y sobre todo difundid la cultura. Hasta la próxima.